Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chips, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jungkook ganó en una encuesta donde se preguntaba, ¿qué idol tiene la flor de nacimiento más bonita? El premio consiste en anuncios emergentes y donaciones a organizaciones ambientales a nombre de Jungkook. ¡Felicitaciones! Seven en Spotify Global se ubicó en el puesto 80. Sigamos escuchando Seven con enfoque a 3D, para que llegue al billón de reproducciones. Jungkook superó los 8.600 millones de reproducciones en su perfil de Spotify, convirtiéndose en el primer solista y artista asiático que logra alcanzar más rápido esta cifra. ¡Felicitaciones, Jungkook! La exhibición de Golden The Moments ya se encuentra abierta en New York. No te la pierdas. Jungkook ocupa el puesto 8 de los artistas K-pop más importantes en las plataformas musicales mundiales en este momento. ¡Felicidades, Jungkook! Jimin superó los 500 millones de reproducciones en Spotify de Estados Unidos, haciendo historia como el artista coreano más rápido y el primer solista coreano en alcanzar este hito. ¡Felicidades, Jimin! Q, en Spotify Filipinas se ubicó en el número 138, Spotify Paraguay número 1, Spotify Canadá número 61, Spotify Corea número 1, Spotify Brasil número 135, Spotify Argentina número 194, Spotify Estados Unidos número 67 y Spotify Global número 20. Es muy importante seguir con el Stream Aju en todas sus versiones. Jimin está compitiendo para la lista Billboard de fin de año y lo ideal es que esté dentro de los 20 primeros. Jimin ocupa el puesto 3 de los artistas K-pop más importantes en las plataformas musicales del mundo. ¡Felicitaciones, Jimin! El video musical de Who llegó a los 100 millones de reproducciones en YouTube. ¡Felicidades, Jimin! Sigamos viendo y escuchando Who en YouTube. Estamos muy abajo en solicitudes para Jimin y Jungkook. Si siguen así no van a clasificar dentro de los 10 primeros. Sigue enviando las 24 solicitudes diarias. El 13 de abril se cierra la primera ronda. Vota por Jimin y Jungkook en los Seoul Music Awards. Descarga las aplicaciones y vota por ambos. Hasta el momento están en primer y segundo lugar. Sigamos así. La primera ronda se cierra el 12 de abril. Vota en los Top 50 Music Awards, también van abajo en la categoría Mejores Fans. Puedes votar cuantas veces quieras y es un simple clic. Vota por Jungkook como el mejor ídolo solista de K-pop de 2025. Están enfrentados a otros idols, vota cada 5 minutos. Es muy fácil votar por Jungkook en las diferentes votaciones. Vamos, sigamos apoyando a Jimin y Jungkook. Diario Militar Jungkook. Menú del día. Desayunaron. Arroz, sopa de empanadillas de patata, salchichas vienesas salteadas con verduras, huevos guisados en salsa gochujang y kimchi. Almorzaron. Arroz de trigo, sopa caliente con gelatina de bellota, pato salteado picante, calamar crudo blanqueado,
kimchi de rábano tierno y leche con chocolate. Cenaron arroz con curry casero, sopa de miso con tofu frito, menchikatsu, ensalada de pasta, kimchi y zumo de frutas. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 6 grados Celsius, despejado. En la tarde, 19 grados Celsius, despejado. Tarde-noche, 23 grados Celsius, despejado. Oficialmente faltan 2 meses para que Jimin y Jungkook les den su alta militar. Les queda casi un 11% para salir. Lo que siempre pedimos, que se pase rápido estos 2 meses para tenerlos definitivamente de vuelta. En mi anterior video hablé de las camas que dormían Nam y sus compañeros. Bueno, no son camas, es una tarima de madera. Jikook también durmió en ese tipo de camas, cuando hicieron el entrenamiento básico de 5 semanas. La vida militar es muy dura. Espero que salgan todos bien de ahí. ¿Sabías qué? No puedo creer que todo se vuelva una competencia, hasta dentro del servicio militar. ¿Por qué digo esto? Una fan de Tae dijo que Tae era el mejor porque estaba en fuerzas especiales y que los demás miembros eran perdedores. A veces creo que esta gente es tanto el deseo de pelear que no razona. Estar en el servicio militar es súper difícil para que estén compitiendo, además ninguno de los 7 va a seguir una carrera militar, más, deben estar ansiosos por salir de ahí, pero esa gente insiste en hacer todo una competencia. Y como no podía faltar una Tae loca le contestó esa publicación con lo siguiente. No creo que esté mal que JK sea chef, sobre todo porque quería unirse a las fuerzas especiales, pero por sus tatuajes no pudo, así que eligió un trabajo que ama. Han pasado 16 meses y esta gente sigue con la narrativa de los tatuajes y las fuerzas especiales, cuando está comprobado que eso nunca fue un impedimento. Además, si Jungkook supuestamente quería ir a fuerzas especiales y según ellas era una traba para irse ahí, ¿por qué siguió tatuando sus brazos, manos y detrás de su oreja? Lamentablemente vamos a escuchar repetidamente esto de las taekukas. Como falta cada día menos, están desesperadas y asustadas por lo que viene. Me encantaría que Jungkook pudiera aclarar eso, para que una vez más queden con el traje puesto. Unas jikukas estaban comentando que se convirtieron en unas jikukas incondicionales al ver contenido oficial, sin editar, y una ex vecina se metió en la conversación y escribió. Ahora admiten abiertamente que sus chips no es nada sin el contenido de la compañía. Esta gente, ¿de dónde creen que podemos ver a los chicos? ¿Inventando como ellas con citas, traducciones y frases imaginarias? La única manera de ver la relación de los miembros es a través de las imágenes que nos brinda la empresa. Ellos al subir cosas a las redes sociales o fans que los ven. Porque de lo contrario, ¿de dónde más? Las taekukas están tan saturadas creyendo que todo lo de Jikook es fanservice, que ni siquiera saben lo que dicen. Pero ellas mismas consumen contenido de la empresa y los ponen en cámara extra lenta y ediciones falsas para creerse que sus chip existe, pero ahí no es fanservice, como esta imagen, sacada de Are You Sure, supuestamente un programa con guión, pero ellas dicen que Tae tenía la mano de Jungkook o le estaba agarrando el muslo, pero es falso, ninguna de las dos posibilidades. Incluso Tae tenía la cámara en esa mano, además esa risa que ponen de Jungkook, es por algo que decía, y Jungkook estaba bien apegado a la puerta. No, pero ellas no mienten y no consumen contenido de la empresa. Ahora ya lo sabes. Jimin posesivo, celoso. Dicen que Jimin marca con su nombre a Jungkook, su pecho y los auriculares, porque es posesivo, recordemos que también marcó su cuello. ¿Ustedes creen que sea por eso? ¿Recuerdan ese live donde Jungkook dice que también vio un cartel en el concierto de Busan que decía Jungkook Marry Me? 오늘은 정국 매림이도 봤어. 정국 매림이. 그래서 어떻게 결정을 어떻게 했어? 아, 그냥 보기만 했어. 보기만 했어. 그렇지. 전달해줘. 그렇지, 그럴 수 있지. 오케이. 자, 여러분들 저희가 이제 부산 콘서트를 마치고. Cuando las fans le decían cuñado por otros miembros, sonreía. 윤경 와이프입니다. 인사드립니다. 예, 형수님 반갑습니다. 이 와중에 태영이랑 결혼했다.
Pero cuando nombraron a Jungkook, 정국이 와이프다. 정국이 잘한 것 같아요. ¿ustedes creen que Jimin sea posesivo o celoso? Recordemos que en la cultura coreana, ser celoso es parte del amor en las parejas. Personalmente creo que es parte de su relación que no va más allá de lo que vemos. ¿Qué piensas tú? No deja de ser divertido de ver a Jimin en esa posición y cuando es tan evidente pero más introvertido, a diferencia de Jungkook. Día 60. 정국이 잘한 것 같아요. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.